movimientos sociales, que no fuera nada más viéndolos desde mi casa, desde la computadora. Entonces el hecho de involucrarte y conocer a los movimientos campesinos e indígenas pues me dejó muchos aprendizajes. Y eso es lo que quería compartir, qué es estar en las calles, qué es la libertad de expresión, cuántas formas de manifestarse hay. No quería dejar un juicio de valor de qué forma de manifestarse es válida y cuál no, quería como presentarlo al público y que sean el público quien pueda discernir. Y bueno, para mí era muy importante terminarlo antes de que acabara este sexenio, porque, sentía que era importante, si había empezado en las elecciones de 2012, terminarlo antes de ese proceso, como para hacer como para recapitular los últimos 12 años. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor reto al enfrentarse al cine mexicano hoy en día? Pues hay muchos retos, en particular esta es una película independiente. El mayor reto personalmente es que crean en ti, encontrar un productor que crea en ti, que te pueda acompañar en un proceso de tu primera película, conseguir recursos. Y bueno, ahorita el reto actual es justo encontrar lugares como colectivos como ustedes que quieran exhibir la película, porque uno la termina y después es como, bueno, todavía falta un gran paso que es la exhibición. Y bueno, estamos en récord en México de producción de películas, se producen alrededor de 300, pero realmente sí hay un público, pero no es el mismo público que va a ver las películas extranjeras o sobre todo las películas de Hollywood. Entonces, pues ese es el reto que tenemos como industria, poder enamorar al público, que vengan, que se pueda discutir. ¿Te enfrentaste a algún problema al hacer público tu trabajo? Porque, por ejemplo, muchas tesis de la UNAM se ven detenidas dependiendo de quién está en el mandato o qué partido está en el mandato. No sé si te enfrentaste a alguna represalia o si en algún momento te han detenido al querer hacerlo público. No, por parte de la universidad, esta también es mi tesis de maestría. Al contrario, me dejaron toda la libertad. También se abstuvieron de darme algún juicio de valor, sobre todo en las escenas de violencia. Así me dejaron toda la libertad. Donde más bien he encontrado resistencias más personales porque toco la vida de muchas personas que conozco, de mis mejores amigos. Entonces también como quise, antes de estrenar la película, decirles que esto estaba sucediendo, que lo estaba haciendo, que estaba tomando sus vidas como inspiración, los nombres que salen no son los mismos, pero no he tenido ningún tipo de represalia. Realmente, pues justo esto, buscar lugares de exhibición donde se quiera hablar de temas políticos ha sido el mayor reto. Tengo otra pregunta para ustedes dos. ¿Alguno pertenece a la FED? No. No somos psicología, no. Muchísimas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta. Claro, ¿hay algún lugar en donde podamos encontrar su documental para compartirlo? Todavía no. El primer año de un documental es importante para poderlo presentar en festivales o en salas como esta, porque si una vez que lo haces público ya no puedes aplicar a festivales. Entonces estoy esperando que termine el año antes de poderlo subir a una plataforma. Pero bueno, con Oscar o con el Cineclub Eclipse les pasaré el link. Claro, gracias. Claro, quería pasar a la siguiente pregunta y es, bajo el cine, ¿no? Que hemos tenido aquí diferentes narrativas de muchos directores, pero algo que siempre me llama la atención y quería preguntarte, ¿cuál consideras que es el impacto del cine en los movimientos sociales o cómo consideras que el cine puede impactar en movimientos sociales? Interesante pregunta, Oscar. Justo en mi tesis hablo sobre eso. Pues desde que tenemos los celulares prácticamente tenemos una cámara al alcance, es decir, tenemos el lenguaje audiovisual y el poder del cine en nuestro bolsillo, y creo que somos una generación que constantemente está como contando su propia historia. Entonces creo que, el movimiento Yo Soy 132 se enmarca dentro de una serie de movilizaciones globales que se les conoce como movimientos red. Y curiosamente todos estos movimientos red como el 15M, Occupy o los Primaveras Árabes, todos hacen cine, no fue una mirada externa que hiciera cine, sino fueron los mismos movimientos que contaron su propia historia.
Entonces yo creo que en gran parte la cámara de cine, o la cámara, el lenguaje cinematográfico, mueve hacia adelante las luchas sociales. Pero también al revés, recordemos que la Revolución Mexicana fue seguida por distintos camarógrafos. Digo, no tenía mucho de haber sido inventado el cine, y al mismo tiempo que está pasando una revolución en un país, como fue México y como antes fue en Rusia, bueno, lo que después se convirtió en la URSS, fue acompañado por el cine, ¿no? Entonces, bueno, al parecer las transformaciones sociales van muy de la mano con las artes y en particular con el cine. También por ahí va el nombre de historia de un movimiento, porque sí es el movimiento social, pero es también el movimiento del cine y el movimiento que te produce a ti internamente. ¿Alguien más del público que gusta hacer una pregunta? ¿Sí? A lo largo de los 11 años en los que estuviste recabando información, ¿sentiste que el objetivo de tu filme cambió? ¿Empezaste con una idea y terminó con algo distinto? ¿O? Sí, bastante. Mira, primero en 2012 quería hacer una documentación sobre el 132. Después quería hacer una película sobre cuando empezó el medio de comunicación. Queríamos hacer una película que retratara distintas luchas de pueblos originarios, que mostrara esperanza en el país. Después quise hacer una película sobre Ayotzinapa, y después de eso me rendí porque ya habían pasado muchos años, ya no tenía dinero, estaba muy cansado, y por un año dejé por completo el proyecto. De hecho, yo a mí mismo me decía que ya no quería hacer cine, pero después me invitaron a un proceso de cine comunitario en Galatado de Juárez, Oaxaca, en la Sierra Juárez, donde se me invitó a repensar el proyecto. Éramos 13 proyectos y por 2 años estuve pues rehaciendo el proyecto. Y bueno, yo quería hacer una película de ficción, entonces escribí un guión de ficción, pero al momento de tratar de reunir los fondos, vi que me iba a llevar mínimo unos 2-3 años más, y ya tenía suficiente material documental. Entonces, bueno, parte de las voces en off vienen del guión de ficción, y bueno, la estructura es con las imágenes documentales que ya tenía. Entonces sí, la película cambió por lo menos unas 5 veces. Para la siguiente pregunta, retomando casi de la mano de la pregunta de Oscar, ¿considera su documental como una forma de arte protesta? Sí, o sea, al final un documental es una forma creativa de abordar la realidad. Entonces sí, definitivamente. Y sí es una protesta, pero bueno, también es más como un grito de libertad de expresión, de una manera de decir que el país me preocupa, el país me duele, y también como quería como que el retrato de los estudiantes que salen, sus voces quedaran. Y un enfoque que yo siempre tuve al documentar es gente que, no tanto la gente que le sabe más a la política en el movimiento social, sino sobre todo los artistas. Entonces tiene un enfoque sobre los artistas. Entonces pues sí, el cine es como la unión de las artes, ¿no? Entonces de eso como que tiene esa perspectiva el documental. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue su reto más grande al hacer este documental durante su realización, aparte de, independientemente del dinero, que los fondos como artistas, entendemos todo eso? ¿Cuál fue la más complicada, su situación más complicada que tuvo este documental? Pues como fue mi primer película, cuando eres un documentalista, a veces es difícil tener claro la historia o qué es lo que estás documentando. Entonces continúas documentando y el proyecto empieza a crecer, y pasa un año, y pasa 2 años, y de pronto ya tienes 5 discos duros llenos de material y no sabes lo que empezaste a documentar. Al momento en que ya te sientes un poco perdido. Entonces esa fue como una de las mayores lecciones, ver que el arco dramático no te lo da la realidad o los hechos que están sucediendo afuera, sino es una búsqueda interna, qué es lo que tú internamente quieres decir, quieres contar. Y bueno, yo en los años de documentación pocas veces me senté a sentir, ¿no? Fue hasta que no me dediqué un año a nada más escribir y a pensar y a sentir que pude encontrar el hilo conductor. ¿Alguien más del público gusta hacer una pregunta, señorita? Yo me quedé con la duda de que ahora que hablabas de una pareja que bueno, estuvo ahí en romance y que ya después se separaron, ¿no? Que al último dijiste que se había separado, de alguna manera yo me quedé con la duda, digo, bueno, si después se volvieron a reunir o fueron amigos amigos tuyos o es tu propia historia o no sé.
Es una historia inspirada en hechos reales. Pues lo que quería con la historia, digamos, tiene dos vertientes de la película: la parte social, que es la parte documental, y la parte personal o íntima, ¿no?, de los personajes. Y bueno, hay parejas del 132 que continúan y se casaron, pero bueno, esta no es la historia, esto es justo con lo contrario, ¿no? Y no, en particular Regina y Ovidio no se volvieron a ver, como dice la película. ¿Alguien más? Bueno, como última de nuestras preguntas, todo lo que tuviste que pasar, tu proceso creativo, el dolor de cabeza que es hacer cine tal cual, el hablar un tema tan, no diría triste, sino realista, que son los movimientos estudiantiles, todo ese proceso que tuviste a través de el tiempo, esos años, ¿valió la pena? Sí, valió la pena, porque el chico que empezó con su cámara a documentar a quien soy ahora, pues totalmente distinto. Siento que sobre todo me transformó a mí, y ahora poder, no sé, presentarlo y platicar con ustedes, para mí es como un gran honor. Claro que valió la pena. Muchísimas gracias. Es algo muy importante que quiero recalcar, justo que mencionas de la distribución, es que el cine, bueno, es una herramienta que nos puede permitir contar muchísimas historias, desde realismo, ficción y, claro, por supuesto, contar nuestra propia historia, ¿no? No solo como país, sino también como individuos, estudiantes, y hacia dónde vamos. Y bueno, es muy importante conocer la historia, ¿no? Creo que, bueno, yo en lo personal tenía 11 años cuando pasaron muchos de estos sucesos, y volverlos a ver, bueno, recuerdo que eran noticias en Facebook Post, pero verlos ya, cómo se vivió desde una cámara, desde una perspectiva, bueno, genera mucha impresión. Entonces justo quería como agradecerte por asistir el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de que hiciera. Bueno, perdón. Bueno, quiero preguntarte, compartir que también yo crecí en la Ciudad de México y fue en la secundaria justamente en esta época, en el movimiento 132, mi hermana en ese momento era universitaria, entonces yo pude un poco vivir y observar, y creo que este movimiento, sin duda, quienes estuvimos presentes, vimos toda la energía de los jóvenes queriendo decir que ellos eran parte de la decisión del gobierno, ¿no? Y había mucho fervor porque realmente se hiciera una democracia justa. Y bueno, personalmente me encanta ver este documental, ¿no? Porque es recapitular momento de la historia que ahora está olvidada, ¿no? Y darles a voz a los jóvenes. Y no lo sé, tú como director de esta película, ¿qué nos dirían nosotros jóvenes universitarios de ahora, que estamos aquí presentes? ¿De qué enseñanzas aprendiste de este movimiento? Y ahora como director, ¿qué nos dirías a nosotros como Gracias por compartir esa experiencia. Y justo ahora que dicen qué edad tenían cuando pasó el movimiento 132, ese era uno de mis objetivos principales. Yo veía que ya muchas personas no lo recordaban o no sabían siquiera que había sucedido. Entonces, como quería dejar una pieza de memoria al respecto. Y bueno, si hay un mensaje a los estudiantes, es que el pensamiento crítico es lo que realmente creo que puede proponer un país distinto. Sin el pensamiento crítico, sin las discusiones que se dan en las universidades, no creo que pueda haber un cambio, porque es ahí donde uno se involucra, uno conoce, uno crece. Y si uno ve las cifras de las personas asesinadas, desaparecidas, si uno checa su rango de edad, la mayoría están entre 14 y 24, 30 años. Entonces, bueno, y bueno, la otra es que ahorita, al igual que en el 132, hay más, la población que más número tiene es la población de jóvenes. Entonces, tienen realmente todo el poder, son la generación más estudiada de la historia, nunca nadie ha tenido tanto acceso a la educación, tanto acceso a información. Entonces, realmente si se organizaran, o más bien si nos organizamos, cualquier tema que nosotros queramos debería de poder estar en la agenda y cumplirse, ¿no? El problema es que estamos fragmentados, o a veces no creemos que tenemos el poder o que estamos suficientemente preparados. Entonces mi mensaje sería ese, que un poco es el mensaje que da el chico al final con su canción de vivir y estar organizados y de conocer su propia historia.
Algo que quiero recalcar y es muy importante, este cine, el Cine Morelos en particular, es un espacio que se ha creado con la intención de llevar narrativas que no se pueden encontrar de manera tan recurrente como pues, lo sería por ejemplo Cinépolis o Cinemex, pero también darle espacio bueno, a ustedes, que ninguna película o mensaje puede llegar o se puede esparcir sin el público. Entonces muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado la película, gracias Eduardo, y pues espero que nos quedemos con algunos mensajes, algunas reflexiones y lo más importante, ¿no? Estamos en una etapa en la que podemos revolucionar mucho, no importa la edad, sino es el momento y el deseo. Entonces muchas gracias y espero que podamos cambiarlo. Y recordar el mensaje bueno, un mensaje que a mí me dio mi madre hace unos meses. Yo soy también protestante del 2 de octubre. Te puedo decir tal cual, desde sexto de primaria he apoyado ese movimiento, desde que lo conozco, pero sí un mensaje que ella me dejó muy remarcado y que volví a notar en tu documental es: estudiando también estás peleando. Nos vamos.